Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y transmitirles todo el conocimiento y experiencias con las que he tenido oportunidad de crecer en esta serie de proyectos. Vamos a dar continuidad a cada una de las fases que se trabajan en el proyecto en metodología ágil. Entonces vamos a continuar con dos actividades muy importantes. Vamos a recordar algunas cosas que sé que al ser temas muy nuevos, pues tendemos como a confundirnos un poco. Qué bueno que hayamos hecho este ejercicio de la construcción del elevator pitch, que realmente es una forma de poder ser muy concretos en tratar una problemática, atenderla, definiéndolo a partir de unas estadísticas, de unas situaciones muy contundentes y por supuesto generar una propuesta. Entonces, para esta ocasión, en esta unidad, pues vamos a trabajar dos actividades muy puntuales. Una que va a ser el trabajo de las matrices en la fase Discovery, y vamos a empezar a trabajar también lo que llamamos productos mínimos viables. Vamos a empezar a trabajar entonces, si ustedes desean, podemos irlo haciendo ya con lo que será el trabajo final, ¿cierto? O podemos irlo haciendo como ejercicios antes de definir cuál será la empresa con la que finalmente vamos a sustentar el proyecto. Entonces, dando continuidad a la fase de planning, esta consiste en disponer de un product backlog, ¿sí? Yo les mostré en el tablero, la imagen del tablero Trello, donde podemos ir poniendo toda la información que vamos a trabajar, llámese épicas, llámese historias de usuario, actividades que son cada uno de los sprints y los criterios de aceptación y finalmente pues lo que llamamos la retrospectiva. Este es un ejemplo de lo que es finalmente un elevator pitch, cómo ponemos en contexto de una situación que está ocurriendo y que necesitamos un recurso o un apoyo de un ente muy importante, ¿cierto? Entonces me voy a permitir leerles la forma en que se define un elevator pitch. ¿Sabías que el 80% de los usuarios del centro de servicios compartidos no se encuentran satisfechos con la funcionalidad del Service Manager? Aquí estoy planteando una problemática y lo estoy definiendo a través de una estadística, estoy aterrizando la situación. Y que además no perciben que el Service Manager sea una solución a la gestión de las necesidades internas de Compensar, para este caso el ejemplo es de la empresa Compensar, y que difiere con los indicadores de gestión presentados por la aplicación. Hemos decidido implementar nuevas funcionalidades en el Service Manager que permitan una mayor autogestión en las solicitudes e interacción con el centro de servicios compartidos para evitar reprocesos y agilizar los requerimientos de manera satisfactoria. Entonces vean ustedes, una problemática que se presenta básicamente se atiende a dos situaciones, ¿sí? Que difiere con el tema de los indicadores presentados por la aplicación, como que va en contravía de lo que se está diciendo, y se ha tomado la decisión de implementar nuevas funcionalidades. Entonces, ¿qué necesitamos o qué queremos evitar que siga sucediendo al plantear esa propuesta de la implementación de un Service Manager? Entonces aquí tenemos, pues cuando vamos a hablar o a exponer nuestro proyecto, pues damos un contexto. Definimos primero ese elevator pitch, definimos algunas cosas que mencionamos en el elevator pitch y que puede ser temas que pueden llegar a confundir si no todo el mundo es completamente conocedor del tema. Entonces para este caso decidimos explicar qué es el centro de servicios compartidos y qué es el Service Manager, ¿cierto? Para, digamos, que dar una información muy clara y muy precisa. Resulta que cuando vayamos a trabajar en el tablero Trello, o sea, nuestro punto de partida va a ser ese elevator pitch, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a dar la clave para definir entonces lo que queremos trabajar, que podemos definir las épicas, que las épicas son ese conjunto, pues los temas que vamos a trabajar y que luego van contenidas las historias de usuario, ¿sí? Entonces definimos unos temas como les había mostrado yo anteriormente en el tablero, las historias de usuario que tienen una forma específica de cómo van redactadas, son los requisitos cuyo desarrollo va a aportar un valor por sí mismo al usuario final y que se desarrolla durante cada uno de los sprints definidos. Y cada una de esas historias de usuario tienen unos sprints, unas tareas, ¿cierto? Y esas tareas tienen unos tiempos que no pueden superar entonces las 4 semanas. Aquí tenemos entonces la definición de lo que significa una épica, planteamiento de una iniciativa para desarrollar una solución lo suficientemente grande para que requiera análisis, definición del producto mínimo viable, ¿cierto? Porque como es una metodología ágil, vamos entregando esas victorias tempranas o vamos entregando prototipos de lo que vamos finalmente a presentar o hacer el release o el lanzamiento del proyecto o el producto o servicio final.
¿cierto? Entonces definimos un tema, definimos la épica y definimos pues luego las historias de usuario, ¿cierto? Que vendrían siendo estas que están en amarillo, y luego vamos hablando de las actividades que son los sprints, que están aquí en gris, que son las que se van a desarrollar, y que algunas actividades van a tener revisiones diarias y otras de forma quincenal para cierre de actividades. ¿Qué son las historias de usuario? Es una herramienta de comunicación entre quien define el producto, o sea, el Product Manager o Product Owner, y el equipo de desarrollo, para que entiendan y asimilen las mismas necesidades, el mismo qué y el no, elementos que se parecen y que pueden dar lugar a interpretaciones y desvíos en el desarrollo del proyecto. Entonces es importante entender quién hace la solicitud, ¿cierto? ¿Para qué hace la solicitud? ¿Cuál es la solicitud que está haciendo? Entonces hay que evitar esos teléfonos rotos y ser muy claros en las redacciones de esas historias de usuario. Las historias de usuario pueden tener varias estructuras diferentes. La más usada es el cómo, o sea, como líder de talento humano, el qué, pues qué quiero, y el para qué lo quiero, ¿cierto? Como una propuesta, pero con una intención. Y aquí vemos algunos ejemplos de esas historias de usuario. Siempre que vayamos a definir los sprints, que estén siempre contextualizados con los objetivos, acciones, indicadores que definimos en el 3x3x3. Los objetivos, acciones, las acciones son fundamentales porque van con aspectos de movilización, de comunicación y aprendizaje, ¿cierto? Y que tienen unos indicadores que nos permiten hacer seguimiento y control de cada uno de las fases del proyecto. Y finalmente, dentro de estos sprints, que son las actividades que se van a definir, deben haber unos criterios de aceptación, que esos criterios de aceptación no es lo que acepta finalmente el usuario, sino el equipo de trabajo hace como una especie de una breve lista de chequeo o indicadores que nos permite saber cuándo la actividad se da como completada. ¿Listo? Entonces aquí vemos algunos ejemplos de cuáles podrían ser esos criterios de aceptación. Entonces, por ejemplo, el evidenciar la red alineada con el propósito del proyecto. Cuando el plan de gestión de la red de influenciadores está pues dado por hecho. Cuando se añade algún elemento, entonces vamos identificando cuáles van a ser esos criterios de aceptación que nos permita dar por finalizada esa historia de usuario. Bueno, aquí vemos como un ejemplo de cómo podemos nosotros hacer la descripción de esas historias de usuario, donde también podemos definir, dependiendo de esa historia de usuario, el número de actividades que podemos realizar. Ojalá no sean más de 5 actividades para poder dar cumplimiento, recordando siempre que hay que dar agilidad a cada una de las actividades que se dan, puesto que es una metodología ágil, pero eso implica pensar en que hay que dar prioridades. ¿Sí? Incluso cuando estamos apenas decidiendo cuáles van a ser las historias de usuario, tenemos que identificar, o para seleccionarlas, identificar cuáles son las de mayor prioridad. Entonces aquí podrán ver ustedes, ya esto es cuando abres cada una de las ventanitas en el tablero Trello, donde está la épica, donde está la historia de usuario, que aquí no aparece, aquí está la historia de usuario. Como usuario necesito contar con el conocimiento y la capacidad para poder utilizar herramientas del centro de servicios compartidos. Esta es la historia de usuario, esta es la épica, y aquí abajo se supone que vas definiendo actividades. El tablero se presta para poner etiquetas como estas que ven aquí de colores, como también podemos señalar, por ejemplo, darle aquí más y poner un responsable, quiénes son los miembros encargados de atender a esa historia de usuario. Podemos dar unas fechas de cumplimiento y podemos también darles chulitos cada vez que vamos cumpliendo con esas historias de usuario, ¿cierto? Aquí va la descripción de las actividades y podemos hablarlas o comentarlas al detalle. Aquí van las actividades, por ejemplo, para dar cumplimiento a esa historia de usuario que está aquí en la parte superior, está diseño y ejecución de un catálogo. Esa es una actividad. Entonces le podemos dar fecha de caducidad y le podemos dar miembros encargados, que están aquí las opciones en la franja derecha. Publicación del catálogo a los usuarios, y bueno, aquí como para ser muy concreto y específico, que creo que para el proyecto final vamos a hacer también solo un máximo de 3 o 5 actividades, para ser muy concretos y entendiendo que es una metodología ágil. Y luego, bueno, acá debajo faltaría
había una parte que es la de los criterios de aceptación, que también definimos un máximo de 5 criterios de aceptación, y la última parte, en la última columna, como les había mostrado en el tablero Trello, es la retrospectiva de cada sprint, atendiendo a las siguientes preguntas: ¿qué se hizo bien? Entonces podemos mencionar la selección apropiada del contenido para el uso de la herramienta del Service Manager. ¿Qué se puede hacer mejor? Dosificar la información entre el emisor y el receptor, porque a veces cuando vamos a trabajar un sprint en términos de aprendizaje y comunicación, saturamos a la gente con información al trabajar en el proyecto. Entonces puede ser mejor dosificar esa información. ¿Y qué se puede hacer diferente? Generar espacios de interacción y cercanía con el usuario, buscando alternativas presenciales, virtuales y que sean alternantes. O sea, esas fueron unas de las situaciones que identificamos que podría ser distinto, y no ceñirnos a que sea o solo presencial o solo de forma remota o virtual. ¿Cómo priorizamos? El propósito es ordenar el backlog para iniciar los sprints, o sea, cuál será el orden de atención de esas actividades, identificando el valor que recibe el usuario, ¿sí? Cuando el público al que estamos finalmente impactando, el costo de desarrollar dichas actividades, porque algunas pueden demandar mayor costo y que podemos atenderlas o de forma prioritaria o más adelante en el proyecto, y contemplar el riesgo. Cuando estamos trabajando con personas es una de las variables más importantes a tener en cuenta, el riesgo que se mitiga al implementar dicha funcionalidad del proyecto. Por eso aquí es importante hacer pruebas piloto, que son eso que llamamos los productos mínimos viables, y con base en esto vamos a hacer una actividad muy interesante. Aquí está el despliegue de digamos que la explicación para poder hacer mucho más entendible el tema de la priorización de las actividades en el Sprint Backlog, ¿sí? Entendiendo pues como algunos criterios que se definen, el must have, que tiene que estar, o sea, sí o sí, que hace que esta actividad deba ir en nuestro tablero, en nuestro proyecto. Nunca nos olvidemos del punto de partida, que es el elevator pitch, donde planteamos una propuesta y que finalmente a eso debemos atender. El should have, que es el debería estar si es posible, o sea que algunas actividades son importantes y que es mejor no sacarlas del sprint. El could have podría estar si no afecta nada más, y el won't have no estará esta vez, pero estará en un futuro, o sea que vamos descartando ciertas actividades y que no son prioridad dentro del proyecto. Por supuesto, la alineación del equipo, siempre vamos a tener que trabajar primero respetando los roles definidos en la metodología, y por supuesto teniendo en cuenta los equipos que se conforman, los impactos que se generan, que implican alinear un equipo, generar confianza, ¿sí? Las personas que se apropien de cada una de las actividades con las que se tienen que responsabilizar, construir una promesa de valor como equipo. También se definen unas políticas, unos acuerdos en los que todos por supuesto deben estar al tanto y conforme a lo que se plantea, para evitar problemas en el camino cuando empiecen a surgir las desmotivaciones y cansancios en el trabajo del proyecto. Generar acuerdos de equipo para resolver momentos difíciles como conflictos, dificultad en lograr resultados y temas de motivación, que en esto intervendría por supuesto el Scrum Master. Y aquí les dejo como un cuadro que les servirá, no es para entregarlo, pero les servirá como de base para poder definir todas las historias de usuario, hacer lluvia de ideas con el equipo de trabajo dependiendo de ese elevator pitch planteado, para definir cuáles serían esas historias de usuario que deberían estar sí o sí en el proyecto, que ojalá pues para el proyecto final trabajemos solo 3 grandes épicas, y de cada épica pues que surjan un máximo de 3 historias de usuario. Listo, entonces les dejo hasta aquí esta presentación con una información muy relevante, y les voy a compartir por supuesto material que les sea de apoyo para poder profundizar en los contenidos. Hasta un próximo video.